de la dosis con Feña y con Benja. También estará Pepa, David, Mario y todo el equipo. Pero antes de seguir con el mambo, no pasamos por títulos, denle nomás. Vamos nomás, pues seguimos con el tema del diario de Hong Kong, con el Apple Daily. El Apple Daily. Bueno, ¿cuál es el problema con el Apple Daily? Que el jueves fue su última edición. ¿Por qué? Porque el gobierno chino le confiscó sus bienes, por ende no podía seguir operando. Esto se enmarca en el conflicto que ha tenido China con Hong Kong, que se arrastra a los tiempos coloniales, cuando Inglaterra ahí se estaba pescando todo el mundo, vio Hong Kong y fue, mira, nos podemos quedar con esto y hacer una colonia, y eso hicieron en el año 1897, pero cuando lo hicieron dijeron, vamos a estar por 100 años, en 100 años nosotros nos vamos. Pasaron 100 años y China era una potencia comunista, entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos con esta ciudad financiera que tiene libertades y que tiene un sistema basado en Inglaterra? Finalmente llegaron a un acuerdo con el régimen chino en donde Hong Kong tendría un periodo de transición de 50 años en donde podría mantener su sistema judicial separado, su sistema de prensa separado, y una vez expirara el plazo se absorbiera totalmente a la soberanía de China. Pero esto se ha interrumpido este proceso desde que llega Xi Jinping al poder hace 10 años, muy autoritario, muy controlador, muy tóxico, como me gusta decir. Y Xi Jinping ha ido apretando, ha ido ahogando China, sobre todo porque Hong Kong, porque Hong Kong quiere mantener su libertad, quiere mantener su democracia, pero Xi Jinping no. Entonces han habido protestas en los últimos años muy grandes, en donde China ahí ha querido implementar distintas leyes como para coartar la libertad de las personas, en donde ha habido como tira floja en los últimos 2 años, y finalmente China logra imponer esta ley de seguridad nacional, donde cualquier acción que ellos perciban que va en contra del gobierno chino de Beijing tiene sanciones muy duras a quienes cometan el crimen visto por ellos. Entonces el diario, Apple Daily, era uno de los principales diarios como hongkoneses de oposición, digamos, que era pro democracia, que estaba en pro de mantener las libertades, pro de mantener esta identidad hongkonesa muy cosmopolita. Entonces China no le gusta para nada esto y decide ahí aplicar esta ley y en el fondo decir que esta libertad de expresión que está usando el diario es un crimen. Como es un crimen, el diario tiene que cerrarse, y esa es la razón de por qué el Apple Daily, que era un diario muy querido por los hongkoneses, tuvo que cerrar el jueves. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Cuánto tiempo demoraron en tomar la decisión? Es que ha sido bastante a poco, porque desde como el año 2017 China ha intentado implementar leyes que le permitan tener como un poder superior a Hong Kong, en el fondo bypassear esta autonomía. Y eso ha sido la razón principal como del tira y afloja, porque China quiere poner la ley y finalmente la gente sale a protestar y se retrae, pero China cada vez está siendo más autoritario, más represivo. Entonces, finalmente empieza a arrestar a más gente, empieza a usar más violencia, entonces cada vez como que el gallito ha ido apretando más la mano. Y tampoco como ve que el mundo hace mucho al respecto, porque tampoco puede hacer mucho al respecto. Claro. Ha ido avanzando de a poco. Y además esto determina todo lo que viene para adelante también, y cómo desencadena en otros puntos políticos. No, por eso, y también demuestra esta como concentración extrema del poder en China, como China cada vez se está demostrando ser una dictadura mucho más autoritaria, mucho más represiva, tanto interna como externamente. Entonces, en el fondo, tener esta isla que habla mal de ti y que también la gente puede acceder a información que no accede en la prensa estatal china. Por ejemplo, el Tiananmen, esta masacre que hay en el año 89, entonces se fusilan como a miles de estudiantes por tanque. Esa famosa foto del tanque, esta persona que se para al frente del tanque. Los chinos no tienen idea, pero en Hong Kong siempre se hacen vigilias de Tiananmen que vamos a recordar. También está el tema en Xinjiang de los musulmanes que están arrestando los uigures. Entonces, ahora, no sé, tú cachai más, Feña, pero pasa que como que siento que el mundo está un poco congelado con respecto a responder a todas estas cosas de China, que al final está limitando está limitando totalmente la libertad de expresión. Totalmente. Está pasando por
por cualquier lado los derechos humanos, y como que el mundo, si bien hace el amague de que le preocupa, al final no pasa mucho. No, claro, porque igual hay una barrera, y a mí lo que me llama la atención es lo que pasa con el medio mismo, con la gente que trabajaba ahí. ¿Qué pasa? Que más allá de que se cierre, y obviamente hay un antes y un después, ¿qué pasa con la gente involucrada en todo esto? Bueno, ahora no sé si ellos van a hacer algún tipo... Es que está tan intensa, está tan represiva, que yo creo que están bastante asustados. O sea, el hecho de que China se moviera y cerrara un diario es una cuestión muy fuerte. Y obviamente si ellos tratan de rebelarse o resistirse, se pueden ir presos. E incluso China los podría como sacar de Hong Kong y juzgarlo bajo las leyes pueden chinas. Desaparecer, Pueden desaparecer. Claro, es que, bueno, obviamente es algo que vimos acá en la dictadura, o sea, no es nada más. Y yendo a lo que decís tú, Fran, la gente que trabajaba en ese diario, que es un diario muy popular, como decía Feño, tiene mucha gente que los lee, entonces sería increíble que pudieran abrir otro diario, que pudieran hacer otra forma, pero es imposible. Hoy día la gente hacía colas, pero hay unas fotos bien impresionantes. Claro, para comprar la última edición. Para comprar la última edición, pues, porque ahí con esto ya se acaba la prensa independiente en Hong Kong. Y en el fondo China ya, por eso se llama China afila sus garras, porque cada vez está como exterminando esta régimen político que en el fondo permitía a Hong Kong mantener su sistema inalterado por 50 años, pero no esperó 50, sino que en menos de 20 ya está como adelantando este proceso, pero no se puede hacer mucho al respecto porque China ya es una potencia económica, es una potencia militar. Todos dependemos. Todos dependemos un poco de eso. Entonces, si yo digo, no, ustedes no pueden hacer esto, arriesga una guerra de proporciones que creo que es lo último que queremos en este minuto, después de tanto problema. Entonces ya no es la China que era antes, que era más piolita, que no hacía mucho ruido porque estaba esperando ahí empoderarse y finalmente mostrarse al mundo. Oye, qué increíble cómo esto se va uniendo a lo que vivimos también acá, que estamos tan lejos, pero a la propuesta de Jadwe, la ley de medios, que ha sido tan comentada, que fue tema ahí en el debate, y que ahora salió Anatel a decir su postura. De hecho, los canales en conjunto hicieron un comunicado ayer al principio de las noticias, creo que fue ayer, al principio de las noticias. Mira, yo creo que lo más peligroso es limitar al final la libertad de expresión, empezar a limitar eso y ya no hay cómo sacarte la palabra dictadura encima, o sea. Y obviamente desde la política cada uno trata de mostrar lo mejor de por qué están tratando de hacerlo a su manera, o sea, como que desde la derecha critican a Jadwe en este caso, pero también Jadwe y la izquierda, no toda la izquierda por supuesto, tiene otra postura y que se supone que siempre es por la libertad y por la ciudadanía, pero ahí cada uno tiene su juicio al respecto. Cada uno juzga ahí. Cada uno juzga. Tema complicadísimo. Bueno, dejamos el ¿sabías qué pendiente? ¿Lo mencionamos, les parece? Vamos al ¿sabías qué? Vaya. Porque al no tener recursos necesarios para mandar a sus atletas a la Olimpiada de Los Ángeles en 1932, el gobierno brasilero los envió a todos en un barco, los cargó de café el barco y fueron vendiendo en el cafecito en el camino y así pudieron financiar el viaje. Así que igual muy bueno el ¿sabías qué? De hoy. Y todos los ¿sabías qué? Son geniales siempre, todas las semanas. Son muy entretenidos, la verdad. ¿Uno puede revisar los ¿sabías qué? En la página? ¿O no están arriba? Ya, tienes que suscribirte para tenerlo. Ahí tiene una actualización para el sitio. Vamos a tirar los ¿sabías qué? Puro ¿sabías qué? En capsulita. Puntito, me ganó un puntito. Vamos a otro tema. Sigamos. Sigamos a otro tema, pues si quieren nos pasamos un poquito a los negocios, nos vamos a Microsoft. Me parece. Volvemos ahora a los billones. Volvemos a los billones. Que ten cuidado con lo que... Pero oye, no, la verdad que... una discusión ahí respecto a los billones. Anoche, mira, estábamos viendo el tema del newsletter, qué sé yo, y dije, ¿sabéis qué voy a preguntar? Porque no la quiero embarrar, porque claro, billones, trillones, miles de millones, millones de millones, ¿cuál es realmente la forma? Pero bueno, al final es billones. Así que, nada, la empresa estadounidense Microsoft es la segunda empresa que ha llegado a tener una capitalización de mercado de $2 billones. Wow. ¿Ya? La única que lo había conseguido antes era Apple. La capitalización de mercado se calcula súper fácil. Es el precio de la acción multiplicado por el número de acciones que hay en un momento determinado dando vuelta. ¿Dale? 2 billones. 2 billones, sí. Así que se suman a Apple. Hablando en castellano, no traduciendo. No, claro. Eso es. ¿sabes? No, sí es que. Y aparte que Microsoft, que es lo que hablábamos ayer entre nosotros, como que de las Big Tech siento que es la que pasa más piolita.
Si ustedes fijáis, todo el mundo habla de Facebook, Amazon, Apple. Como que Microsoft Google. en un momento perdió estar en el top of mind y no volvió más. Exacto, ¿cachai? Y bueno, y esto que haya vuelto ahora se debe un poco porque en el 2000 partió con el 2014 y lo remató la pandemia, ¿ya? Porque el 2014 hubo un cambio de CEO, ¿ya? Y sale Steve Ballmer y entra, ¿cierto?, el indio Nadella, ¿ya? Que es de origen, es hindú. Y él trabajó siempre en Microsoft, pero trabajaba en la parte de la nube, ¿ya? Okay. Todo lo que ver con almacenamiento y todo eso. Entonces, él cuando asume como CEO, empieza a hacer cambios bastante importantes, porque el CEO anterior era muy de invertir mucha plata en negocios que no servían. Por ejemplo, compraron Nokia y le daba con que quería tener un Windows Phone y el teléfono Windows y el teléfono Windows. Y al final no tenía cómo competirle a Apple, no tenía cómo competirle a Samsung, entonces enterraba plata. Y después también le dio con tener a la Alexa, que es de Amazon, y Google Home, que tú le hablabas y pon música y pone música, ya, le dio con competir con eso también, y al final estaba perdiendo plata. Entonces cuando llega al cargo, ¿cierto? Nadella, él dice, nos vamos a enfocar solamente en lo que nosotros hacemos bien. Nos vamos a enfocar en las cosas que sí nos pueden generar lucas y nos vamos a generar las cosas que la gente en verdad necesita de nosotros. Qué buena su visión. Claro, y ahí hace un cambio él, ¿ya? Y se empieza a enfocar mucho más en la nube, se empieza a enfocar mucho más en Microsoft Office, que es PowerPoint, Excel y Word, que en verdad todos lo tenemos en el computador, ¿cierto? Es ultra necesario. Compra en LinkedIn, que también les ha dado mucho resultado. Después se enfocan también, y por eso decía lo de la pandemia, Xbox ha aumentado sus ventas ridículamente con el tema de la pandemia. Siguen con Windows, pero Windows ya dejó de ser lo que era antes. Ya antes Windows estaba en 2010 estaba en el 98% de los computadores. Imagínate. Hoy día está como en los 70%, que igual es un montón. Es harto, pero ha perdido mucho share. Pero ha perdido mucho share, ¿cachai? Y tiene miedo de seguir perdiendo, entonces por eso han lanzado Windows nuevo. Presentaron ayer, ponte tú, la fase beta del Windows nuevo. Exactamente, lanzaron uno nuevo esta semana también en esa como misma dinámica de no seguir perdiendo ese porcentaje, porque si ya estaba en 98 y hoy día está en 73, chuta, como que no está muy bien, pues ya solo han pasado 10 años. Un par de años, claro. Exacto, ¿cachai? Entonces, bueno, se enfocan mucho más en esto. Al final, ¿qué es lo que hace Nadella? Que dice, oye, enfoquémonos en lo que realmente la gente va a seguir usando por mucho tiempo. Y la nube de Microsoft ha mejorado mucho y hoy día tiene un potencial tremendo, ¿cachai? Él sale de ahí y lo que mejor hace él es que toda la gente que tenía asignada antes para el Windows Phone, ¿cierto? Para el teléfono, y para la Alexa, por decirlo así, de Microsoft, saca a esta gente que es ultra inteligente y la pone a trabajar en la nube y explota la nube. O sea, al final la nube hoy día es... La nube es donde están las lucas hoy día en Microsoft. Así ya que los pendrives dejaron de existir, los discos, los CDs, ahora nube y chao. Sí, así que quizás no brilla mucho el CEO, no es de los más populares, no sale como Bezos en todos lados, claro. ¿Cierto? Bueno, Bezos ya dejó ahora de ser CEO, pero sí es ultra eficiente. Le ha dado un vuelco a Microsoft que el 2014, como decís tú, Edu, había un poco como que desaparecido, como que nadie hablaba de Microsoft, como que no existiera. Y hoy día, con la pandemia, se va metiendo. Todos trabajan desde la casa, todos necesitan cierto Office, Word, qué sé yo, los alumnos, bla, bla, bla. Y bueno, hoy día se convirtió en esta segunda empresa en llegar a los $2 billones. Miembro del club de los billonarios. Si hacemos periodismo de anticipación, ¿cuál será la tercera empresa? ¿Tienen algún...? Uy, esa es muy buena pregunta. Ojalá sea una chilena. Estamos lejos. Bueno, yo creo que, mira, podría ser si Amazon le va bien con el programa de espacial, quizás podría, como que ya Amazon le va muy... pasó en algún momento, pero temporalmente, pues, porque como esto se calcula en el número de acciones multiplicado por el precio, pues, si, no sé, Bill Gates se le descubre un escándalo y la acción colapsa, pierden esto. Entonces, porque otras la han pasado, pero no la han logrado sostener en el tiempo. Sí. Entonces, ahora podría volver a Amazon, quizás, probablemente el que tiene mejor cara, yo creo. Bueno, eso es lo que está pasando. Tenemos más 2:06 de la tarde con 17 minutos. Nos vamos a quedar junto a Regina Spector, porque todo lo que estamos hablando finalmente lo estamos escuchando aquí en la radio, David Mario. Y nos quedamos con